Comenzar a hablar un poco de lo que es propiedad horizontal, tenemos que hacer un poco de antecedentes históricos, ¿sí? Nosotros ya sabemos que los derechos reales están enumerados en el código, que es una enumeración taxativa. ¿Qué quiere decir esto? No podemos tener más derechos reales de los que ya existen, y si queremos crear, modificar o regular algún tipo nuevo de derecho real, tiene que haber una ley sancionada por el Congreso, por el Parlamento, para poder hacerlo. En nuestro actual Código Civil y Comercial tenemos el derecho de propiedad horizontal incorporado, ¿sí? Pero esto no siempre fue así. En la sanción del Código de Vélez-Sarsfield, la propiedad horizontal no estaba incorporada como uno de los derechos reales que tomaba, digamos, nuestra legislación. Es decir, era un derecho real que, si bien ya existía en ese momento, porque en otros países se aplicaba, en Argentina, cuando se sanciona el Código Civil y Comercial, perdón, el Código Civil, el Código de Vélez-Sarsfield, se decide no incorporar esta figura de lo que es la propiedad horizontal. Vélez rechaza la posibilidad de incorporar la propiedad horizontal al código. Tengamos en cuenta que cuando se sancionó el Código de Vélez-Sarsfield, el Código Civil, esto fue en el año 1869, ¿sí? Entrando en vigencia en el 1871, es decir, las condiciones habitacionales y demográficas del país eran totalmente diferentes a las que tenemos hoy en día. Es decir, no teníamos tanta cantidad de densidad demográfica o de personas viviendo en las ciudades como lo tenemos hoy, ¿sí? En lo que es Capital Federal y Gran Buenos Aires. Es decir, en ese momento no había una necesidad de incorporar este derecho real, ¿sí? No estaba la necesidad por cuestiones habitacionales, es decir, no era necesario incorporar esta figura. ¿Por qué? Porque había otro tipo de construcciones y no era necesario crear edificios en altura o construir horizontalmente dentro de un terreno para que más gente pueda vivir en él. No tenía esa necesidad en ese momento la sociedad. Más allá de esto, Vélez rechazaba también la figura de la propiedad horizontal, indicando que era una figura que podía llegar a traer conflictos, es decir, conflictos entre las partes, conflictos vecinales. Es decir, a mayor cantidad de gente en un espacio más reducido, mayor probabilidad de que distintos conflictos pudieran ocurrir. Por eso, en un artículo, que es el artículo 2617, Vélez-Sarsfield directamente rechaza la posibilidad de incorporar la propiedad horizontal al código, ¿sí? El artículo 2617 dice que el propietario de edificios no puede dividirlos horizontalmente entre varios dueños, ni por contrato ni por disposiciones de última voluntad, ¿sí? Esto fue así durante varios años, hasta que llegó una ley muy importante que seguramente ustedes hayan oído hablar, que es la ley 13.512. Como ya sabemos, los derechos reales son un número cerrado de derechos reales. Si queremos incorporar un nuevo derecho real, tenemos que hacerlo a través de una ley sancionada por el Parlamento. Por eso es un número cerrado, ¿no? El principio de números clausus de los derechos reales que ya hemos visto. Esto es así y llega la ley 13.512, que básicamente lo que hace es incorporar la figura de la propiedad horizontal a nuestra legislación. Es decir, ese derecho real que Vélez en su momento había rechazado y que por el artículo 2617 había vedado la posibilidad de incorporarlo al código, la ley 13.512, ¿sí?, deja sin efecto, deroga ese artículo 2617 del Código de Vélez e incorpora el régimen de propiedad horizontal. ¿Y por qué llega esta ley? Por una necesidad social, es decir, ya no era el mismo país, ya no era la misma condición, no eran las mismas condiciones que estaban durante la época de Vélez, sino que ya las necesidades demográficas eran otras. Ya la población había aumentado considerablemente y comenzó a verse el fenómeno que hasta el día de hoy continúa, de que muchas personas, ¿sí?, una gran cantidad demográfica de la población del país vive en pocas ciudades o en los núcleos urbanos de ella. Entonces,
frente a esta necesidad, la gente sin ley empezó a construir en altura, es decir, empezamos a tener edificaciones más altas, edificaciones en las que se hacía una división de los bienes y en las que vivían varias personas. Es decir, la ley siempre llega cuando, o en la mayoría de las veces, o como debería ser, llega cuando la sociedad lo requiere. Ya había una cuestión de hecho, que era que existían construcciones o propiedades de este tipo. Simplemente la ley 13.512 lo que vino a hacer es darle un marco regulatorio y un marco normativo que era indispensable tenerlo y que hasta ese momento no lo teníamos porque no existía como derecho real y no estaba incorporado, ¿sí?, en la legislación. La ley 13.512 fue una ley muy exitosa, es decir, fue una ley buena que reguló una situación de hecho que existía en ese momento y fue una ley muy exitosa que permitió también regular y darle un cierto marco jurídico a esa situación de la propiedad horizontal. Terminando un poco con los antecedentes históricos de cómo llegamos hasta la ley 13.512, bueno, cabe decir que ahora, con la sanción del Código Civil y Comercial, hace 5 años, el derecho real de propiedad horizontal ya no está en una ley aparte, sino que está directamente en el Código, ¿sí?, en el artículo 1887, donde se enumeran todos los derechos reales. Vamos a ver que uno de ellos es la propiedad horizontal, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el concepto? ¿Qué entendemos por propiedad horizontal? ¿Qué es la propiedad horizontal? Bueno, el concepto de propiedad horizontal lo tiene en el artículo 2037 y nos dice que la propiedad horizontal es un derecho real, ¿sí?, que se ejerce sobre un inmueble propio y que le otorga a su titular facultades de uso, goce, disposición jurídica y material que se ejerce sobre partes privativas y sobre partes comunes de un edificio, ¿sí? Ahí tenemos la primera diferencia con lo que veníamos viendo hasta ahora. Nosotros en dominio, en condominio, veíamos que el titular de esos derechos reales tenía la disposición jurídica, material, el uso y goce, la percepción de frutos. Pero acá hay algo nuevo que se incorpora que no habíamos visto hasta este momento. Es esto de las partes privativas y las partes comunes, ¿sí? Esta es, por así decir, la raíz de la propiedad horizontal, ¿sí? Si bien es un derecho real, nos dice el artículo, que otorga disposición jurídica, material, que otorga facultades de uso y goce, esto se va a ejercer sobre partes privativas y sobre partes comunes de un edificio, ¿sí? Y el artículo nos dice, termina el artículo diciendo que las diversas partes del inmueble, así como las facultades que se tengan sobre ellas, son independientes y conforman un todo no escindible. ¿Qué quiere decir esto de que las partes sean independientes y que formen un todo no escindible? Si yo, por ejemplo, soy propietario de un derecho real de propiedad horizontal, imagínense en un departamento, ¿sí? El departamento noveno B. Es una parte privativa, es una parte propia. Yo tengo el derecho real sobre esa parte propia, tengo la disposición jurídica, la disposición material y el uso y goce. Pero también tengo un derecho sobre las partes comunes de ese edificio donde está ubicado ese departamento o unidad funcional, como le llamamos dentro de la ley. ¿Qué significa esto de que son un todo no escindible? Si yo enajeno, si yo vendo mi departamento, ¿sí?, la unidad funcional noveno B, también voy a estar transmitiendo el derecho al uso y goce sobre las partes comunes. Es decir, no solamente voy a transferir el derecho real de propiedad horizontal sobre esas partes privativas, sobre esa parte propia que es la unidad funcional, sino que también voy a transmitir al mismo tiempo el derecho a usar, gozar de esas partes comunes que tiene el edificio, ¿sí? Yo no podría vender una unidad funcional sin transmitir a la vez ese derecho que se tiene sobre las partes comunes. Por eso se habla de que es un todo no escindible. Yo no puedo transmitir el derecho a usar las partes comunes nada más, sino que el derecho a usar las partes comunes está directamente relacionado, ¿sí?, a ese derecho sobre las partes propias. Son interdependientes uno del otro, ¿sí? Entonces,
Dentro de las características ya sabemos que el derecho real de propiedad horizontal es un derecho real que permite realizar una construcción, hacer una división jurídica de un bien de forma horizontal, ¿sí? Que puede ser a lo largo de la superficie del terreno o puede ser en construcciones en altura, distintas divisiones jurídicas de manera horizontal. No siempre la propiedad horizontal va a ser un edificio, ¿sí? A veces esto es algo que a veces provoca confusiones, que uno cree que la propiedad horizontal siempre va a ser un edificio. Pero hay, por ejemplo, construcciones que no son en altura, que están sometidas también al régimen de propiedad horizontal. Seguramente ustedes habrán visto, y en los últimos años es algo que creció mucho, el tema de la construcción de dúplex, ¿sí? O triplex, ¿sí? En un terreno hacen 2 o 3 dúplex, o hacen un triplex, y eso los ven en comunidades funcionales. Generalmente, muchas veces están sometidos a lo que es el régimen de propiedad horizontal. O les doy otro ejemplo, el tema de los shoppings. Los shoppings también son terrenos que están sujetos a lo que es la propiedad horizontal. La única diferencia es que en vez de unidades funcionales, las unidades funcionales no van a ser quizás departamentos con el destino último o fin de vivienda, sino que las unidades funcionales van a ser los locales comerciales que luego se van a enajenar o se van a dar en locación, pero también están sometidos al régimen de propiedad horizontal. Lo que les quiero decir con esto es que no asociemos la propiedad horizontal únicamente a un edificio o a un departamento, ¿sí? O a una serie de unidades funcionales con destino vivienda, ya que la propiedad horizontal también tiene otros usos. El ejemplo más fácil y por ahí el más común, porque es la realidad, son los edificios que se someten a este régimen, ¿sí? Entonces, dentro de las características que tiene este derecho real, bueno, ya sabemos que es un derecho real porque está numerado en el artículo 1887. Es un derecho real que se ejerce sobre una cosa propia, es decir, quien va a afectar ese terreno a propiedad horizontal va a ser el titular de dominio o el titular de condominio. Es decir, para yo poder constituir la propiedad horizontal tengo que ser titular, por eso tiene que ser sobre un terreno, sobre algo que sea de cosa propia, sobre lo cual yo sea el titular de derecho real, ¿sí? El objeto va a ser un inmueble que va a estar dividido, digamos, en partes privativas o partes propias y partes comunes, ¿sí? Y que le van a permitir al titular de este derecho usar, gozar y disponer jurídica y materialmente de esas partes propias, con el consecuente derecho que va a tener de poder utilizar esas partes comunes a todos los propietarios, ¿sí? Ya hemos hablado que se forma un todo no escindible, es decir, esto es la interdependencia que hay. Yo no puedo enajenar mi derecho sobre las partes propias, sobre la parte propia, si no lo hago también sobre esas partes comunes, ¿sí? Que tiene el edificio en este caso, si estamos dando el ejemplo de un edificio. Y la propiedad horizontal tiene una particularidad que va a tener un reglamento, ¿sí? La propiedad horizontal al momento de digamos, constituir el estado de propiedad horizontal, como se lo llama, se tiene que redactar un reglamento, que el reglamento va a tener todas las normas, es decir, todos los derechos y obligaciones de las partes, de los órganos que integran a la propiedad horizontal, y va a regular, digamos, es el marco jurídico, es decir, va a ser el reglamento, la normativa que regule la vida, ¿sí? La vida jurídica de esa propiedad horizontal. Es obligatorio la redacción de un reglamento. Entonces, ya sabemos, ¿sí? Cuál es el concepto. El artículo 2037 nos dice que es una propiedad horizontal. Sabemos que es un derecho real, que da disposición jurídica, material, faculta el uso y goce sobre partes propias, ¿sí? Y comunes de un edificio. Ahora, ¿cómo se constituye este derecho real de propiedad horizontal? Porque si el titular de dominio decide construir 4 departamentos en su terreno y vender un departamento a Pedro, otro departamento a María, otro departamento a Juan, otro departamento a Matías, no es propiedad horizontal, es decir, no es suficiente
con esa división material, ¿sí? O con construir unidades funcionales para afectar a propiedad horizontal, sino que se tiene que seguir una serie de pasos estrictos que la ley exige para poder constituir este derecho real, ¿sí? Esto está en el artículo 2038 y nos dice que a los fines de la división jurídica del edificio, el titular de dominio o los condóminos deben redactar por escritura pública el reglamento de propiedad, ¿sí? Que es este estatuto, que es este reglamento donde están todas las normativas que regulan, ¿sí? a la propiedad horizontal, y que obviamente tiene que ser en consonancia o de acuerdo a lo que dicta el código. Una vez que el titular de dominio o el titular de condominio redactaron el reglamento de propiedad horizontal, van a tener que inscribirlo en el registro de la propiedad inmueble, ¿sí? Para poder hacerlo oponible frente a todos. Es decir, hay que hacer una división jurídica del edificio. Eso se va a hacer con un plano de división, ¿sí? Mal llamado plano de subdivisión, porque en realidad no estamos haciendo una subdivisión del terreno, sino que lo estamos afectando, lo estamos dividiendo jurídicamente para afectar la propiedad horizontal. Se tiene que hacer una división jurídica del edificio. Esto va a ser por escritura pública, ¿sí? Se tiene que redactar un reglamento de propiedad horizontal, y ese reglamento de propiedad horizontal se tiene que inscribir en el registro de la propiedad inmueble, y a partir de que se registra en el respectivo registro según la zona, ¿sí? Donde esté construido el edificio, a partir de ese momento va a ser oponible frente a todos o erga omnes, ¿sí? Como le solemos decir. Entonces, mientras una persona sea dueña de un terreno, siendo titular de dominio, siendo titular de condominio, puede hacer las construcciones que quiera dentro de los límites de la ley. Ya sabemos que si respeta los códigos de planeamiento, de zonificación y urbanísticos, digamos, de la autoridad local, de la administración local del caso, puede hacer la construcción que quiera. Ahora, por más que haga distintas construcciones, el derecho real va a seguir siendo el mismo. Va a seguir siendo el titular de dominio o va a seguir siendo el titular de condominio. A lo que voy, un ejemplo muy sencillo. Si yo soy titular de dominio y construyo hoy un edificio sobre mi terreno, terminado, lo levanto y construyo un edificio terminado, no estoy afectándolo a propiedad horizontal. Es decir, hasta que yo no cumpla con los requisitos que la ley establece, voy a ser un titular de dominio que tiene un edificio. No voy a poder sobre ese edificio vender una unidad funcional a una persona, vender otra unidad funcional a otra persona, porque no voy a estar legitimado para hacerlo. Previamente a la redacción de ese reglamento de propiedad horizontal y a la inscripción en el registro, hay un paso previo, que es el permiso municipal o de la autoridad administrativa local. Es decir, para yo poder construir un edificio, tengo que pedir un permiso, ¿sí? El permiso puede ser un permiso de obra, o también previamente al permiso de obra nueva puedo necesitar un permiso de demolición. Si yo, por ejemplo, compro un terreno en el cual lo compro con el fin de construir el día de mañana un edificio y hacer un emprendimiento, digamos, inmobiliario con él, ¿no? Para obtener un rédito económico. Yo ese terreno lo compro, puede llegar a tener una construcción. Entonces, previo a la solicitud del permiso de obra nueva para comenzar a construir ese edificio, yo necesito sacar un permiso de demolición. Necesito pedirle al municipio un permiso de demolición para demoler previamente la construcción que estaba emplazada en ese lugar. Una vez que yo haga la demolición, ahí voy a pedir el permiso de obra o el permiso de obra nueva, que esto es un expediente administrativo que lo obtengo o lo tengo que solicitar en la municipalidad del caso. Esto lo habrán visto ustedes en las construcciones. Si en algún momento van por la calle, ven un edificio que se está construyendo, generalmente tienen un cartel que dice número de expediente administrativo tal, que dice quién es el responsable, no sé, el ingeniero civil o el arquitecto responsable de la obra, cuál va a ser el destino, ¿sí? De esa obra, si va a ser locales comerciales o si va a ser vivienda multifamiliar, como se suele aclarar. Es decir, en ese cartel que ustedes van a ver en la construcción va a tener todos los datos de ese permiso administrativo que se tuvo que solicitar. Recuerden acá que yo voy a tener que cumplir con todos los límites, digamos, que dispongan para la construcción, ¿no? Yo no puedo construir lo que quiero, sino que voy a tener que seguramente averiguar en la municipalidad, bueno, hasta cuántos pisos tengo que construir,
en qué zona puedo construir. Quizás si es una zona residencial no puedo construir determinada cantidad de pisos en altura. Ya hemos visto también qué sucede cuando es en zonas cercanas a aeródromos, que tampoco la construcción en altura se permite. Es decir, bueno, acá entra en juego lo de los límites al dominio que hemos estado viendo, pero bueno, siempre y cuando se respete, yo voy a poder pedir el permiso de obra y una vez que me lo concedan, voy a poder realizar la construcción de la misma, ¿sí? Además de esa construcción, de ese permiso de obra, voy a tener que hacer como paso previo a inscribirlo en el registro de la propiedad inmueble, voy a tener que hacer un plano de división. El plano de división va a ser el plano de división jurídica de ese inmueble. Es decir, este edificio, bueno, ¿cómo va a estar dividido? Va a estar dividido en 4 unidades funcionales por piso. Es decir, 4 departamentos por piso. O 2 departamentos por piso. O 3. Es decir, ese plano de división, que seguramente lo va a hacer un agrimensor, va a justamente aclarar o detallar cómo se va a proceder a hacer esa división jurídica de ese edificio, y también es un requisito además de la autorización para la construcción municipal. La propiedad horizontal, es decir, la unidad funcional, lo vamos a ver más adelante, pero tiene que tener ciertos requisitos. Es decir, las unidades funcionales tienen que tener comunicación a la vía pública, ¿sí? Yo tengo que poder comunicarme con la vía pública y tengo que también tener independencia funcional, ¿sí? O sea, en el aspecto físico de la construcción, tengo que construir unidades funcionales que tengan salida a la vía pública, comunicación con la vía pública y que tengan independencia funcional. Ahora lo vamos a ver en un ratito más adelante qué significa. Bueno, salir a la vía pública es bastante sencillo, ¿no? Es que tenga comunicación hacia el exterior, pero vamos a ver más adelante de qué se trata esto de la independencia funcional de la unidad, ¿sí? Entonces, seguimos con el paso a paso. Una vez que yo tengo el permiso de obra concedido por la municipalidad, que es la autoridad administrativa competente. No les dije algo que es importante en este caso. Hay ciertas normas que seguramente ustedes han escuchado hablar tal vez en algún momento, que son las normas FOS, el FOS y el FOT, ¿sí? El FOS es el factor ocupacional del suelo y el FOT es el factor ocupacional total, ¿sí? Estas son dos cuestiones por ahí un poco más técnicas, pero que están relacionadas con cómo voy a poder hacer esa construcción. El FOS, que es el factor ocupacional del suelo, es si yo tengo un terreno, por ejemplo, imagínense que yo tengo una superficie de 100 metros cuadrados donde quiero construir. Sobre esa superficie, el FOS lo que va a determinar es sobre qué porción de esa superficie yo voy a poder emplazar la construcción. Imagínense que la superficie es de 100 metros cuadrados, bueno, quizás el FOS lo que a mí me indique es que no pueda realizar una construcción sobre la totalidad de esos 100 metros cuadrados, sino que la construcción la tenga que hacer emplazada sobre 60 metros cuadrados, dejando una distancia en el medio, ¿sí? Es la distancia entre la línea, digamos, divisoria que toca con la vereda municipal y la pared, digamos, o el cimiento donde yo comienzo a hacer la construcción, ¿sí? Y el factor ocupacional total, que es el FOT, es la cantidad de metros cuadrados que se permiten construir. Es decir, es una cuestión técnica que va a determinar cuál es la cantidad de metros cuadrados que yo voy a poder construir en determinada superficie. Y esos metros cuadrados se van sumando, ¿no? Metros cubiertos, perdón. Esos metros cubiertos se van sumando. Si yo tengo un edificio en altura, bueno, voy a sumar los metros cubiertos del departamento, del piso 1, del piso 2, del piso 3, del piso 4, y eso va a determinar cuál va a ser el factor ocupacional total, es decir, qué cantidad de metros cubiertos voy a construir, ¿sí? Se lo menciono, esto está relacionado más que nada con la cuestión más técnica de la construcción, pero está bueno saberlo. Una vez que tengo el permiso de obra, que ya la municipalidad me autorizó a realizar la construcción, que ya tengo el plano de división, que seguramente lo haya hecho un agrimensor, estamos en condiciones de poder comenzar a hacer la redacción del reglamento de propiedad horizontal, ¿sí? Hasta ese momento seguimos siendo titulares de dominio o de condominio sobre un terreno, que lo quieren afectar a propiedad horizontal, todavía no está afectado. Una vez que pasamos esta primera etapa, que es la de la autorización municipal, pasamos a la segunda etapa,
esta etapa la conocemos como prehorizontalidad, ¿no? Todavía no está constituido la propiedad, no está constituida la propiedad horizontal sobre ese edificio. Pasamos a esta segunda etapa, que es la etapa en la que se va a redactar el reglamento de propiedad horizontal. Esa división que se hizo jurídica del bien, donde va a estar determinado cuántas unidades funcionales vamos a tener, cuántos metros cubiertos va a tener la construcción, bueno, cuáles van a ser las partes comunes y cuáles van a ser las partes propias. Esa división jurídica que se hizo de la edificación se va a incorporar al reglamento y va a ser necesario, una vez que tengamos redactado el reglamento, junto con la división jurídica, con el plano de división, vamos a tener que inscribirlo en el registro de la propiedad inmueble, ¿sí? Una vez que lo escribimos, una vez que terminamos la redacción del reglamento de propiedad horizontal y lo escribimos en el registro de la propiedad inmueble, a partir de ese momento, en la doctrina se conoce como estado de propiedad horizontal. Es decir, todavía no tenemos derecho real de propiedad horizontal, pero ese edificio ya está sometido a un estado de propiedad horizontal. ¿Cuándo vamos a tener el derecho real de propiedad horizontal? Bueno, cuando se termine efectivamente la construcción y cuando se puedan adjudicar, que esta sería la tercera etapa, que es la etapa de adjudicación de las unidades funcionales. Es decir, una vez que ya está redactado el reglamento, que ya está inscrito, que ya está terminado, yo voy a adjudicar las unidades funcionales. ¿Qué significa adjudicar las unidades funcionales? Venderlas, ¿sí? Si yo tengo 10 unidades funcionales, voy a empezar a venderlas. Generalmente ya están vendidas de antes, ¿no? Esto se utiliza mucho lo que es, ustedes habrán escuchado hablar, la compra de pozo. Pero la adjudicación es justamente escriturar a favor de quien adquiera la unidad funcional, es adjudicarle la unidad funcional. Entonces, a Pedro le voy a vender el octavo B, a María le voy a vender el sexto C, a Juan le voy a vender el quinto C. Voy a ir vendiendo las distintas unidades funcionales y las voy a ir adjudicando. En el momento en el que se transmite, en el que se adjudica la unidad funcional, ahí nace el derecho real de propiedad horizontal. Es decir, ese adjudicatario, esa persona a la cual se le transmite el derecho real de propiedad horizontal sobre esa unidad funcional, en ese momento va a nacer, digamos, ya no vamos a estar en un estado de propiedad horizontal, sino que a partir del momento en el que se empiezan a adjudicar las unidades funcionales, van haciendo el derecho real para cada uno de los adjudicatarios, ¿sí? ¿Cómo se provoca la adjudicación? Ya hemos estado hablando. ¿Cómo se adquiere un derecho real? Título y modo. ¿Cuál va a ser el título suficiente? El título suficiente va a ser la escritura pública, ¿sí? En la que se formalice el negocio jurídico por el cual yo estoy adjudicando esa unidad funcional. ¿Y cuál va a ser el modo suficiente? La tradición traslativa del dominio, ¿sí? Recuerden que el derecho real nace con el título y modo. Vamos a inscribir esa adjudicación en el registro de la propiedad inmueble a los fines de hacerla ponible frente a todos. ¿Y cuáles son las maneras o las formas de adquirir las unidades funcionales? Bueno, título y modo, actos entre vivos, ya hemos estado hablando, tradición traslativa del dominio. Puede ser por actos mortis causa, es decir, por una sucesión, ¿sí? En la que el causante fallece y sus herederos justamente reciben la adjudicación de una unidad funcional que quizás era el causante, propiamente dicho. Y otra forma en la que se puede llegar también a adquirir el derecho real de propiedad horizontal es por la usucapión, la prescripción adquisitiva, que ya lo vamos a estar viendo más adelante cuando veamos la unidad de prescripción adquisitiva. Pero bueno, es la adquisición legal por el paso del tiempo. Si se reúnen determinadas condiciones, determinados requisitos, vamos a poder también adquirir la unidad funcional de esa forma, ¿sí? ¿Vamos bien? Hasta ahí, chicos, ¿alguna duda de lo que hemos venido hablando hasta este momento? Aprovecho para tomar un poquito de agua. Bueno.
Vamos a hablar un poco del reglamento de propiedad horizontal, ¿sí? Nosotros ya sabemos que es muy importante porque para poder afectar ese edificio, para poder crear ese estado de propiedad horizontal, vamos a necesitar redactar el reglamento. El reglamento tiene distintas cláusulas, ¿sí? En él podemos encontrar las denominadas cláusulas usuales o cláusulas estatutarias o reglamentarias. Este es el contenido que tiene que tener el reglamento, ¿sí? Lo tiene en el artículo 2056, que es todo el contenido que va a tener el reglamento, ya sea por estas cláusulas usuales, obligatorias, y por lo que son las denominadas cláusulas estatutarias o reglamentarias. El contenido, bueno, el reglamento es extenso en el contenido que tiene que tener y lo verán en el artículo, pero para darles algunos ejemplos, el artículo determina que en las cláusulas usuales dice que tiene que estar la determinación del terreno, la determinación de las unidades funcionales, cuáles son unidades funcionales y cuáles son unidades complementarias, que ya vamos a ver más adelante, que son las unidades complementarias, la enumeración de los bienes propios del consorcio, la división de cuáles son las partes propias y cuáles son las partes comunes. Se va a dividir qué partes van a ser propias o privativas, qué van a ser las unidades funcionales y cuáles van a ser las partes comunes que tenga esa edificación. La composición del patrimonio del consorcio, porque también va a tener un patrimonio, la parte indivisa, la proporción indivisa que va a tener cada uno de los propietarios, cómo va a darse el uso y goce de las partes comunes, si va a haber algún reglamento para utilizar esas partes comunes, cómo va a darse el uso y goce sobre los elementos del consorcio, cuál va a ser el destino de las unidades funcionales, si va a ser, como hemos visto, vivienda, si va a ser un destino profesional o va a ser un destino comercial o un destino mixto, ¿sí? Hay edificios que tienen locales comerciales quizás a la calle y a la vez unidades funcionales también para lo que es destino de vivienda, es decir, con un destino mixto, ¿sí? Bueno, todo esto va a estar regulado en estas cláusulas obligatorias o cláusulas usuales, ¿sí? Que van a determinar todas estas cuestiones que son bastante importantes para lo que es esa propiedad horizontal. Y después, por el otro lado, tenemos las denominadas cláusulas reglamentarias o estatutarias, que en realidad lo que van a regular no es tanto las cuestiones de las partes comunes o privativas o el uso y goce o estas cuestiones que veníamos hablando, sino que lo que van a regular es la cuestión más legislativa, si la queremos llamar, de lo que es la vida del consorcio, es decir, cómo van a ser las asambleas, porque las decisiones se toman en asamblea, ¿sí? Cómo van a ser las asambleas, cómo va a ser la forma de convocar a reunión a los propietarios, ¿sí? Cómo van a convocarse esas asambleas, qué mayorías vamos a tener que tener para poder votar en asamblea las distintas resoluciones que se tomen, qué mayoría va a ser necesaria, si es una mayoría total, si es una mayoría de 2/3. Bueno, cómo puede llegar a funcionar una asamblea, ¿no? en la que se resuelven cuestiones y en las que se tiene que votar. De esta forma se toman las decisiones dentro de lo que es la propiedad horizontal. Todas estas cláusulas reglamentarias lo que van a establecer es eso, ¿sí? Una cosa importante es que para poder modificar el reglamento de propiedad horizontal tiene que haber mayoría, es decir, tiene que haber por lo menos una mayoría de 2/3 de los propietarios, ¿sí? De los consorcistas, para poder hacer una modificación del reglamento de propiedad horizontal. Y si modificamos el reglamento, es decir, si después en asamblea se modifica el reglamento, que es algo que puede llegar a pasar, vamos a tener que redactar, vamos a tener que hacer una nueva escritura pública donde esté esa modificación que se resolvió en asamblea, y esa escritura pública vamos a tener que inscribirla nuevamente en el reglamento de propiedad horizontal, en el registro de propiedad inmueble, perdón. No todas las resoluciones que tome la asamblea implican que sea necesario una modificación del reglamento, ¿sí? Es decir, muchas de las decisiones que se toman en la asamblea no necesitan modificar el reglamento, pero si alguna de esas decisiones implica una modificación del mismo, vamos a tener que constituir nuevamente en escritura pública, inscribirlo en el registro de la propiedad inmueble con la modificación, ¿sí? Acá Facundo pregunta cómo se llamaba cada reglamento. En realidad el reglamento es uno, es reglamento de propiedad horizontal, ¿sí? Así se lo conoce. Es solamente uno, no hay dos reglamentos, es uno el reglamento. Lo que estábamos viendo es que
el artículo 2056 nos dice que ese reglamento tiene distintas cláusulas, ¿sí? Dentro del mismo. Tiene cláusulas que son obligatorias o usuales y cláusulas que son estatutarias o reglamentarias, ¿sí? Pero eso es más del contenido, pero el reglamento es uno solo, chicos, es el reglamento de propiedad horizontal, que es el que se inscribe, es decir, no tenemos dos reglamentos, es uno solo donde vamos a tener todas esas cláusulas, ¿sí? No, por favor, Facundo. Bueno, entonces, algo que no les había mencionado y que es importante es el tema de el estado de prehorizontalidad. Nosotros ya habíamos estado viendo que hasta tanto no redacta el reglamento, no lo inscriba en el registro de propiedad inmueble, todavía no tenemos un estado de propiedad horizontal, todavía no vamos a poder pasar esa tercera etapa que es la de adjudicación de las unidades funcionales. ¿Qué es la prehorizontalidad? Cuando yo tengo el fin o tengo la idea de constituir una propiedad horizontal sobre un terreno, pero todavía soy titular de dominio o de condominio, es decir, estamos en un estado de prehorizontalidad, ni adjudicamos las unidades funcionales, lejos todavía, ni tampoco pudimos constituir ese estado de propiedad horizontal, que es cuando ya está el reglamento y ya está inscrito en el registro de la propiedad inmueble. Imagínense que estamos acabamos de obtener el permiso de obra de la municipalidad o vamos a mitad de la construcción, es decir, estamos en un estado de prehorizontalidad, todavía no pudimos afectar ese terreno a lo que es propiedad horizontal. ¿Qué sucede? Muchas veces, como ustedes ya sabrán, los departamentos comienzan a venderse de pozo. ¿Por qué? Porque a veces el constructor, ¿sí? o quienes estén, digamos, llevando adelante ese emprendimiento inmobiliario, necesitan financiarse para poder realizar la obra. ¿Y cómo se financian? Bueno, a través de la venta de los departamentos de pozo, que generalmente se hacen a través de un boleto de compraventa en el que se van a empezar a pagar cuotas mensuales y a través de lo que van pagando cada uno de los compradores de pozo, que van a ser, si todo sale bien, los futuros adquirentes de las unidades funcionales, se va financiando la obra, ¿sí? Se va financiando la obra. Hay un artículo que es el 2071 que nos habla de la obligación de contratar un seguro obligatorio, ¿sí? Nos dice que para poder celebrar contratos sobre unidades construidas o proyectadas bajo el régimen de propiedad horizontal, el titular de dominio del inmueble tiene que constituir un seguro a favor del adquirente, ¿sí? Del futuro adquirente de esas unidades funcionales. ¿Para qué tiene que constituir este seguro? Para el caso de que fracase la operación, de que no se pueda cumplimentar con lo que se pactó en el contrato, se le pueda reintegrar a ese comprador de pozo, se le pueda reintegrar el dinero que haya ya, la parte, digamos, que las cuotas que yo haya pagado, ¿sí? Del contrato, más un interés resarcitorio o retributivo de el lucro cesante y la pérdida de chance que tuvo, ¿no? Esto es básicamente para proteger al comprador de pozo en el eventual caso de que por algún motivo no se pueda cumplir con lo que se pactó en el contrato. No sé, yo adquirí un departamento de pozo y me dijeron que en 5 años me iban a escriturar y que iba a tener la unidad funcional, que iba a adquirir el derecho real y que me iban a adjudicar la unidad funcional. Si pasaron 10 años y la obra está parada y no se siguió continuando, bueno, obviamente me voy a ver gravemente perjudicado, ¿sí? Entonces, para evitar esta situación, el 2071 nos habla que cuando estamos en ese estado de prehorizontalidad, el titular de dominio, quien vaya a realizar esa construcción con los fines de afectar la propiedad horizontal y vender por adelantado las unidades funcionales, aunque no estén terminadas y adjudicadas, va a tener que contratar este seguro. Ahora hay una cuestión bastante particular que es, generalmente, para realizar estos emprendimientos se utiliza mucho la figura del fideicomiso. Recuerden que el fideicomiso tenía un patrimonio propio, es decir, se utiliza mucho esta figura por una cuestión de que es una figura jurídica que protege al titular de dominio, en el sentido de, si yo tengo un terreno, soy titular de dominio,
y construyo un edificio, lo construyo a nombre mío, es decir, no suscribo un contrato de fideicomiso, no lo hago a nombre de una sociedad o de una determinada, digamos, empresa dedicada a realizar emprendimientos inmobiliarios. Yo lo construyo a mi nombre. Si yo empiezo a vender las unidades de pozo, empiezo a suscribir contratos de venta de pozo y el día de mañana, por algún motivo, yo no puedo terminar con esa construcción, no puedo seguir avanzando con esa obra, yo voy a tener que responder de mi propio bolsillo a todos aquellos acreedores, en este caso, compradores de pozo, a los cuales no les adjudiqué la propiedad porque no se terminó la obra, que era lo que a lo que me había obligado en el contrato, es decir, es riesgoso. Entonces, se utiliza mucho la figura del fideicomiso, ¿por qué? Porque si fracasa el negocio jurídico, se responde no con el patrimonio de quienes integran el fideicomiso, sino con el propio patrimonio de los bienes que componen el mismo. Y en el caso del fideicomiso no es necesario ni tampoco es obligatoria la contratación de este seguro, es decir, el fideicomiso no está obligado a contratar este seguro. Acá pregunta Leslie, está buena la pregunta, si en el estado de prehorizontalidad el que compra el departamento en pozo, ¿qué derecho real tiene? El que compra el departamento de pozo en el estado de prehorizontalidad no tiene ningún derecho real. ¿Por qué no tiene ningún derecho real? Porque todavía no va a poder escriturar. ¿Por qué no va a poder escriturar? Porque la propiedad todavía no está sometida al estado de propiedad horizontal y todavía no se pueden adjudicar las unidades funcionales, es decir, no va a poder escriturar. Como no va a poder escriturar, no va a tener el título. No va a tener el título suficiente para poder adquirir el derecho real. El comprador de pozo, hasta tanto no se le adjudique la unidad funcional, lo único que va a tener es un boleto de compraventa. Generalmente se hace a través de un boleto de compraventa, que como bien decís, es un derecho personal, ¿sí? Es una promesa de el día de mañana vas a tener el derecho real, vas a poder escriturarlo, si lo queremos llamar. Es una promesa de futura adjudicación, pero es un boleto de compraventa. El boleto de compraventa ya sabemos que no es un derecho real, es un derecho personal, ¿sí? Es una promesa de que va a poder hacer una futura escrituración, que dependiendo de las circunstancias se puede dar, es decir, puede salir todo bien, ¿no? Se construye el edificio, se redacta el reglamento, se inscribe en el registro de la propiedad inmueble, se escritura a cada uno de los propietarios de las unidades funcionales, se le adjudican las distintas unidades funcionales. Perfecto. Final feliz. Título y modo. Va a poder escriturar, se le va a hacer la tradición traslativa del dominio, a partir de ese momento se convierte en titular de derecho real. Ahora puede pasar otra cosa. Puede ser que la obra no se termine, puede ser que quien estaba a cargo de la construcción de la obra fallezca y que no continúen con la misma sus herederos. Es decir, pueden ocurrir un montón de situaciones en el medio que pueden llegar a perjudicar al comprador de pozo. ¿Queda desamparado? No, digamos, no queda, digamos, no siempre va a tener un derecho que si yo tengo un boleto de compraventa voy a tener el derecho a escriturar. Si por algún motivo no puedo escriturar por impericia, por negligencia, por imprudencia o porque la otra parte no cumplió con lo pactado en el contrato, bueno, o voy a tener ese seguro que voy a cobrar en el caso de que se haya contratado, o voy a tener, por supuesto, la posibilidad de demandar por los daños. ¿Por qué? Porque yo, comprador de pozo, yo suscribí un contrato con vos para adquirir el departamento, para adquirir la unidad funcional. Es decir, si no cumplís con lo pactado en el contrato, y bueno, yo voy a verme perjudicado, por lo cual voy a poder seguramente demandarte e iniciarte una acción por daños, ¿sí? Acá pregunta Carlos, ¿qué seguridad hay si los vendedores no desean contratar un seguro? Ninguna. Y la realidad es que si yo adquiero un departamento de pozo y no hay un seguro, y la seguridad, a ver, es un negocio jurídico, puede salir bien como puede que no, o sea, tampoco quiero dramatizar y quiero decir que todas las ventas de departamento de pozo van a salir mal, porque de hecho muchas salen y salen muy bien. El que adquiere un departamento de pozo tiene una posibilidad quizás de ir pagándolo por partes, tiene una posibilidad de seguramente adquirirlo a un valor que es bastante inferior al valor de mercado, ¿no? Si lo quisiera pagar una vez terminado, es decir, tiene ciertos beneficios. ¿Cómo constatar la seguridad? Y bueno, muchas veces es importante ver
quién es la constructora que está a cargo de ese emprendimiento, ¿no? Quién es la desarrolladora de ese fideicomiso inmobiliario. Hay que averiguar si ya hizo otros emprendimientos, si esos otros emprendimientos fueron exitosos, hay que pedir referencias. No sé, si yo voy a comprar un departamento de Pozo, puedo pedir referencias, puedo ver quién es la desarrolladora inmobiliaria que lo lleva adelante, puedo tratar de ver si tiene alguna deuda, si tiene patrimonio, si está embargada, si hay algún juicio contra ella. Es decir, tengo formas de, por lo menos, tomar recaudos, de saber con quién estoy contratando. Ahora, la posibilidad de que salga bien o mal, y siempre va a estar, siempre está la posibilidad de que por algún motivo no haya algún problema que no me permita después escriturar. Después veré de hacer alguna acción para escriturarlo o trataré de, en caso de que me haya visto perjudicado, iniciar una demanda. Pero sí, obviamente, a ver, se han escuchado casos de que alguien adquirió un departamento de Pozo y que le decían que el departamento lo iba a tener en 3 años y quizás van 8 y todavía no se lo entregaron. Obviamente eso es un daño que se ocasiona, ¿no? Es así. Pero bueno, es un contrato, chicos. En el contrato las dos partes se obligan. No hay una certeza 100% de que el contrato pueda salir exitoso. Generalmente sale bien. Pero bueno, como todo contrato, las partes se obligan y determinada parte puede incumplir con lo pactado. No necesariamente por mala fe, sino que pueden haber situaciones externas que puedan llegar a afectar ese cumplimiento, ¿sí? En el caso de que yo haya comprado de Pozo a un fideicomiso, si el fideicomiso no cumplió con lo pactado con el contrato, va a responder con los bienes, con el propio patrimonio del fideicomiso, ¿sí? Es decir, no respondería al titular de dominio, sino que va a responder el propio fideicomiso con los bienes que lo integren. Si el fideicomiso está integrado por el terreno donde se va a realizar la construcción, bueno, se puede llegar a ejecutar el terreno y cobrarse cada uno de los que se hayan visto afectados, ¿sí? Bien. Ya vimos prehorizontalidad. Vamos a hablar un poquito de lo que es la unidad funcional, ¿sí? Nosotros habíamos estado viendo que el objeto, digamos, de este derecho real de propiedad horizontal es la parte propia, ¿no? O sea, es un derecho que se ejerce sobre partes comunes y sobre partes privativas o propias, pero la parte propia es muy importante, que es la unidad funcional, ¿sí? Esta unidad funcional puede ser, como hemos visto, dependiendo del destino, puede ser un departamento, puede ser un local comercial, hasta incluso puede ser una cochera también, ¿sí? La unidad funcional. Está, digamos, detallado lo que es la unidad funcional en el artículo 2039. Nos dice que el derecho real de propiedad horizontal se determina por la unidad funcional. Está determinado por la unidad funcional, que consiste en pisos, departamentos, locales o otros espacios que sean susceptibles de aprovechamiento, ya sea por su naturaleza o por destino. Y que tengan, como hemos visto, independencia funcional y comunicación con la vía pública. La unidad funcional, el artículo 2039 también nos dice que comprende toda la parte indivisa del terreno, de las cosas y de las partes de uso común del inmueble, ¿sí? Para mantener su seguridad. Y puede también abarcar a más unidades complementarias que estén destinadas a servirla. Recuerden cuando hablamos de esto del todo no escindible, que significa que yo, además de tener la parte propia, que es la unidad funcional me va a dar también un derecho, ¿sí? Voy a tener un derecho sobre una parte indivisa de ese terreno. Imagínense en un edificio de 8 pisos, cada uno de los propietarios de las unidades funcionales, más allá de que tiene su propia unidad funcional, tiene una parte indivisa de ese terreno. Si el día de mañana el edificio se cae abajo, ¿sí? Hay una demolición del edificio, a cada uno de esos propietarios le va a pertenecer una fracción, una parte indivisa, abstracta o inmaterial, como se la llama, parecido a lo que vimos en condominio, de ese terreno, ¿sí? Que cada uno tiene. Y respecto a las características de la unidad funcional, nosotros habíamos estado hablando de que tiene que tener obligatoriamente comunicación con la vía pública. Bueno, esto es lógico, cada uno de los propietarios tiene que tener la posibilidad de
comunicarse con el exterior, de poder salir y entrar sin ningún tipo de inconveniente a la edificación. Esta salida a la vía pública puede ser de dos formas. Puede ser de manera directa, ¿sí? De forma directa, es decir, cuando alguna unidad funcional tenga una salida directa a la calle o cuente con un ingreso directo desde la calle. O puede ser también por un pasaje común. Con un pasaje común es cuando para poder salir al exterior tengo que utilizar los pasillos, el palier de entrada, un pasaje que sea común, de uso común de todos los propietarios, que es por el cual cada uno va a tener esa comunicación con el exterior, ¿sí? Y eso es lo que es la comunicación con la vía pública. Y lo que es la independencia funcional, que no les había todavía aclarado qué significa. La independencia funcional básicamente es que la propiedad, que la unidad funcional sea apta para el destino que tiene. ¿Qué quiere decir esto? Se relaciona con la autonomía necesaria que tiene que tener la unidad funcional para poder cumplir con el destino que esté en el reglamento. Imagínense, si yo adquiero una unidad funcional con el fin de vivienda, ¿qué requisitos sí tiene que tener esa unidad funcional para que nosotros podamos entender que tiene una independencia funcional? Y bueno, si es para vivienda, tiene que tener un baño, tiene que tener una cocina como mínimo, para que pueda cumplir con el fin que se pactó en el reglamento, que es el fin de vivienda. Si esa unidad funcional tal vez no sea para vivienda y sea para un local comercial, bueno, quizás no necesite tener un baño en el local comercial. Quizás simplemente sin ningún tipo de baño, con una cocina chiquita, quizás ya puedo tener el local comercial para el fin que esté, digamos, pactado en ese reglamento. Eso sí, eso es la independencia funcional, ¿sí? Que la unidad tenga la autonomía o las características necesarias para poder cumplimentar el destino que se le dio a la misma, ¿sí? El artículo 2043 nos detalla o nos aclara cuáles son las partes, las denominadas partes y cosas propias. Nos dice que son partes propias en relación a la unidad funcional todas las partes que están comprendidas en el volumen limitado por las estructuras divisorias, ¿sí? En doctrina esto a veces le llaman el cubo de aire, es decir, en todo ese cubo de aire que esté, donde se emplace, donde esté la unidad funcional, todas esas cosas van a ser partes propias, ¿sí? Que está limitado por las estructuras divisorias del propio departamento, si le queremos llamar, los tabiques internos y todas las puertas, ventanas, revestimientos, artefactos, bienes o cosas muebles que estén dentro de la unidad funcional. Todas esas cosas van a ser partes propias o privativas del dueño, es decir, del propietario de la unidad funcional. Y además, la unidad funcional puede llegar a traer, digamos, aparejada también una unidad complementaria. Que la unidad complementaria es una unidad que sirve, o sea, su destino o su objeto es servir a la unidad funcional, ¿sí? ¿Qué puede ser una unidad complementaria? Bueno, una cochera. Puede ser una baulera, es decir, yo adquiero el departamento quinto C y la unidad funcional trae una unidad complementaria que es para servir a la misma, que va a ser una cochera, ¿sí? Yo voy a poder, como propietario del departamento quinto C, utilizar esta determinada cochera. O puede ser una baulera, ¿sí? Para guardar cosas. Yo, como propietario del quinto B, voy a tener acceso o derecho a poder usar la baulera número 32, ¿sí? Del edificio, donde voy a poder guardar ciertas cosas que son de mi propiedad, ¿sí? Tanto la cochera como la baulera suelen ser unidades complementarias. ¿Por qué? Porque sirven a la unidad funcional. Si yo vendo la unidad funcional, si yo enajeno, transmito la unidad funcional, voy a estar transmitiendo también el derecho que se tiene sobre la unidad complementaria. Recuerden este principio del que hablamos tanto: lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Si yo transmito la unidad funcional, si yo enajeno la unidad funcional y esa unidad funcional tiene una unidad complementaria que sirve a su uso, voy a transmitir también el derecho sobre esta unidad complementaria que se tiene, ¿sí?
Las cocheras no son siempre unidades complementarias. Muchas veces las cocheras se transmiten o se enajenan como si fueran unidades funcionales. Es decir, hay edificios que por ahí tienen 40 departamentos y solamente tienen 10 cocheras. Entonces, esas cocheras no se incorporan en el reglamento como unidades complementarias, sino que se enajenan o se transmiten como unidades funcionales distintas. Entonces, podemos tener algunos propietarios que tengan cochera y podemos tener otros propietarios que no tengan cochera. Es decir, y los que tengan cochera no la tengan como una unidad complementaria, sino que la tengan porque la pagaron aparte, la adquirieron aparte. Todas estas cuestiones van a ser las que el reglamento indique, ¿sí? En el reglamento se va a decir si hay cocheras, bueno, si van a ser unidades complementarias, si las cocheras van a ser unidades complementarias de las unidades funcionales, o si las cocheras se van a poder transmitir o enajenar o vender por separado. Y después las cocheras pueden ser de uso privativo o como también pueden ser de uso común. Es decir, hay cocheras que en el reglamento están incorporadas como de uso común y nosotros tenemos, por ejemplo, 10 cocheras y las va a poder usar cualquiera, el primero que llegue y estacione, ¿sí? En ese caso serían de uso común. Es decir, todas estas cuestiones van a estar reguladas dentro de lo que es el reglamento, ¿sí? Ya hablamos de cuáles son las partes propias y vamos a pasar a hablar un poco de lo que son las partes comunes. Las partes comunes se clasifican, podemos clasificarlas en dos. Las que son necesariamente comunes y las que son no indispensables, ¿sí? ¿Cuáles son las que son necesariamente comunes? Bueno, aquellas que sean todas, son todas aquellas partes que sean necesarias para lo que es la seguridad, la estructura del edificio y el uso común, digamos, de los distintos propietarios. No sé, el ascensor, ¿sí? El palier de entrada y de salida, la caldera, son todas cosas que son necesariamente comunes, porque por el ascensor lo necesitan todos para poder bajar. El palier de entrada y de salida lo necesitan todos. ¿Por qué? Por la obligación de que la unidad funcional tenga salida a la vía pública, ¿sí? Todas estas cuestiones, la caldera, ¿sí? La caldera la necesitan todos, es una cosa necesariamente común. No puede la caldera usarla uno solo, porque si no, se ven todos afectados. Entonces, todas estas cosas son las determinadas cosas necesariamente comunes. Y después tenemos las no indispensables, que son comunes a todos los propietarios, que pueden darles un uso y una utilización en forma conjunta, ¿sí? Común a todos, pero son no indispensables. No sé, muchos departamentos tienen, bueno, los famosos amenities, ¿no? La pileta, si tiene un gimnasio, si tiene un salón de usos múltiples. Es decir, son todas cuestiones que, si bien son comunes a todos y que todos van a usar, no son indispensables. Es decir, si la pileta no está, la unidad funcional va a poder seguir utilizándose y el edificio va a poder seguir siendo utilizado por todos los propietarios sin ningún tipo de inconveniente. Es decir, es algo no indispensable, ¿sí? Recuerden que cada propietario tiene una cuota parte proporcional sobre esas cosas comunes. Es decir, en relación al valor de su propia unidad va a tener una parte indivisa también sobre las partes comunes. Pero le tiene que permitir el uso a todos. Y esto no significa que porque el propietario del 10C tiene una unidad funcional más grande, de mayor superficie, tiene mayor derecho a usar las partes comunes que otros. No, todos tienen el mismo derecho, ¿sí? El uso y goce tiene que ser de manera conjunta y en el que cada uno le permita al otro utilizarlo, ¿sí?